Profe. 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 Profe, ¿para qué vino? Profe. Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio de resistencia y rebeldía. Bueno, estamos acá con nuestro cuarto programa. El tema es educación y feminismo. Estamos con Paula, Claudia, Alejo, Cecilia y tenemos invitadas especiales que ya las mencionaremos. Bueno, estamos encontrando cerca de mitad de año ya y una nueva fecha importantísima para el movimiento feminista nos invita a reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres y las disidencias. Se trata del 3 de junio, cuya consigna es Ni una menos. Esta fecha surgió en Argentina en el año 2015, cuando se desarrolló una gran movilización frente al feminicidio de Kiara Páez. Esa movilización se extendió a nivel regional, inclusive a nuestro país, donde nos movilizamos por 18 de julio, convocadas por la Coordinadora de Feminismos. Vale aclarar que el propio movimiento feminista fue el que instaló públicamente el concepto de femicidio, que hoy está muy difundido. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer a manos de un varón. También se suele utilizar el término feminicidio, que no es lo mismo, porque alude al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, pero también a la impunidad y a la responsabilidad del Estado al respecto. Lo acuñó la antropóloga Marcela Lagarde, mexicana, que estudió los feminicidios de Ciudad Juárez. También se visibilizan y denuncian los transfeminicidios, es decir, los asesinatos sufridos por las personas trans por el hecho de serlo. Es frecuente que los feminicidios ocurran en el hogar, pero también se dan en otros ámbitos y vinculados a otras violencias específicas, por ejemplo, la trata y la explotación sexual. Se ha incorporado esta temática de la mano de la organización Donde están nuestras gurisas. Tenemos que agregar además que en Uruguay existe la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género, la ley número 19.580, publicada en 2018, que significó un gran avance, pero se reclama el presupuesto necesario para su implementación. No solo que los sucesivos gobiernos no han tenido en cuenta esa necesidad, sino que además se han planteado en el último tiempo proyectos de ley para hacerle modificaciones bastante regresivas. Y bueno, la educación evidentemente no es ajena a esta violencia patriarcal, por eso hoy tenemos a dos invitadas muy especiales que son parte de la Comisión Feminista de Mujeres y Disidencias de ADES Montevideo. Es así que le damos la bienvenida a Ana Corrales y Cecilia Gustoni. Muchas gracias por invitarnos. Un placer tenerlas acá. Les agradecemos y les contamos que la Comisión Feminista de ADES Montevideo funciona desde el año 2018. Y que bueno, es un espacio dentro del sindicato exclusivo de mujeres y disidencias y bueno, estamos muy complacidos con que se encuentren aquí. Bueno, para empezar tenemos algunas preguntitas para ir acompañando este intercambio y la primera va en relación a ver cómo repercute la violencia patriarcal que se da en general en la sociedad en nuestras y nuestros estudiantes. Sucede que en las instituciones educativas, como decían ustedes, no son ajenas, ¿no?, a esta violencia y por lo tanto nos encontramos con este avance de la violencia patriarcal dentro de las instituciones, traspasando esos muros. A veces puede ser a través de los testimonios de nuestros estudiantes o de violencias que explotan adentro del liceo y que van a tener ese sesgo patriarcal. A veces son situaciones de violencia doméstica o bueno, también esa reproducción que se lleva, ¿no?, de la violencia machista hacia las mujeres dentro de los salones. Capaz que pensarlo también no solamente como que la violencia patriarcal entra en la institución, sino que es parte y está dentro de la institución como la institución parte de la sociedad, ¿no? Y las violencias
machistas se reproducen también dentro de los actores de la institución. Docentes, funcionarios, administrativos, equipos de dirección, también reproducen violencias machistas, violencias, discriminación, violencias de género, a las diferencias de todo tipo. Y con eso se conviven las instituciones. Creo que parte del trabajo es empezar a discutir, a evidenciar y a trabajar dentro, no solo de las aulas, sino de toda la institución, lo que es la violencia. Ahí va. Y en ese sentido, ¿qué formas o qué manifestaciones ven ustedes como desde esa violencia patriarcal que esté aconteciendo en nuestros centros? Pasan diferentes planos. Pasan en el plano adulto, ¿no? Pasan en el plano adulto desde el momento en que, por ejemplo, se organiza una tarea dentro de la institución y quienes llevan adelante determinada organización son las profesoras mujeres o las funcionarias de servicio mujeres, y otras tareas son para los profes de educación física, los POITE, los que ocupan esos roles en general. Un clásico. ¿No? Es un clásico en el reparto de tareas, quién hace qué, desde la organización de un paseo hasta el 19 de junio, ¿no? Hasta un acto dentro del liceo. O sea, desde ese lugar lo que uno muestra como adulto y después lo que se vive dentro del aula directamente con los estudiantes, ¿no? Lo que permea, como decía Cecilia, que lo que viene de las familias, que se vuelca dentro del liceo, la violencia familiar, la violencia de género, y también cómo ellos reproducen los vínculos entre ellos a partir de eso. Y eso es visible dentro del aula también. Sí, la comisión, por ejemplo, ha tenido como un trabajo bastante particular con lo que son las situaciones de acoso dentro de los liceos, ¿no? Y muchas de esas situaciones de acoso, o por lo menos las que más se ha centrado la comisión, son esas que son de adultos, actores, o sea, funcionarios de los liceos hacia estudiantes. También hemos acompañado procesos de acoso de funcionarios hacia otras funcionarias, sean docentes o cumpliendo el rol que sea, pero algo que hemos visto y en lo que nos hemos centrado mucho ha sido eso, en el acoso hacia las estudiantes, como parte de una violencia específica que durante mucho tiempo no fue reconocida, ¿no? Las primeras denuncias que se hicieron, o que por lo menos desde la comisión llevamos adelante, y acompañamos, esas fueron muy rechazadas, ¿no? Como descreyendo de los relatos. Y al día de hoy eso sigue existiendo, ya con otra trayectoria, ¿no? Con otros respaldos, por lo menos entre nosotras, con alguna cuestión institucional que ha avanzado, por ejemplo la aplicación de protocolos o medidas por el estilo, algún factor institucional, así, alguna oficina que se ha creado, que ha quedado medio vacía o yo qué sé, pero ahí más que nada las redes entre nosotras han sido las que más respaldo nos han dado. Sí, yo creo que con respecto a ese es un trabajo que se viene haciendo desde el inicio de la comisión y que ha sido sistemático, permanente y que ha tenido su repercusión a nivel de los ámbitos de los liceos. Porque la práctica sistemática de vulneración de derechos, de abuso, de los docentes varones principalmente, casi prácticamente la mayoría, hacia estudiantes, ¿no? Y una práctica institucional de circulación dentro del sistema, ¿no? De ir de liceo en liceo, una vez que aparece el problema y todo el mundo se enteró, me cambio, me voy, y eso ocultaba, hasta el día de hoy sigue funcionando así, oculta la situación, ¿no? Y pone en anonimato a los abusadores o a aquellos profesores que ejercen violencia en esos estudiantes, ¿no? También, por ejemplo, el movimiento que decía Ana se realizaba entre los departamentos, ¿no? Y también nos pasó eso a nivel sindical, como tener que empezar a generar las estructuras o los registros que permitan saber qué docente fue desafiliado por acoso y que no se vaya y se afilie en otro departamento, en otra filial del sindicato. También dentro de esos movimientos, por ejemplo, el pasaje de secundaria a UTU en otros subsistemas, ¿no? Que se está trabajando ahora, a partir también de las presiones que se han hecho en que esa información sea cruzada, pero docentes que se les salía resolución de en un subsistema no podían dar más clase, seguían dando clase en otro subsistema o nunca, esa información nunca circulaba dentro de la ANEP.
Sí, re importante es esto de que se empieza a hablar y se empieza a transmitir la información, ¿no? De un lugar a otro. Ya de un tiempo a esta parte ya no se guarda esa información. Antes quedaba guardada, me enteré que pasó esto, pero no hablo de esto, era de lo que no se habla, ¿no? Y ahora sí se habla. Y ahora cuando hay un profesor y se sabe sus antecedentes y se sabe que se cambió de institución, se habla y se dice, vino fulanito, está acá, está allá. Hay como una repercusión del tema. Antes quedaba en el anonimato, no vamos a complicar, siempre se trasladó el problema al ámbito de la situación laboral, ¿no? Nadie quiere dejar sin trabajo a un compañero de trabajo, nadie quiere perjudicar la vida familiar de un compañero de trabajo, entonces se ponía siempre sobre la mesa y adelante y por delante esa cuestión que tiene que ver con el vínculo que tenemos con colegas y con compañeros de trabajo que nadie pretende perjudicar y siempre se lo pone en ese lugar, lo estás perjudicando, en realidad lo que estás haciendo es poniendo en evidencia una situación grave que esa persona ejerció, ¿tá? Y no es esto de la cara, del porte de cara, ¿no? O sea, sí, son todos buena gente, buenos compañeros, amables, ¿sí? No son monstruos, son colegas con los que te cruzas todo el tiempo, que te dicen buen día, que son amables, que no te dan una mano cuando lo necesitas. Y ese mismo compañero de trabajo después resulta ser que decía cualquier disparate a las chiquilinas, miraba, acosaba, tocaba, hablaba por redes, se comunicaba fuera de la institución. Entonces cuesta también, ¿no? Dar ese paso de ese compañero de trabajo con el que tomaba mate todas las mañanas resultó ser otra persona. Entonces es súper complejo para todos, pero creo que eso se ha caminado, falta muchísimo, pero se empezó a caminar en romper eso, sí. Sí, y esto que decías de lo que cuesta, está bueno pensarlo también en relación a cómo es necesario tejer redes dentro del centro educativo, con otras compañeras, y también con otras comisiones. Sabemos que la Comisión Feminista de ADES también tiene vínculos, por ejemplo, con la Comisión de AFUTU, ¿no? Y con otras comisiones de género o de mujeres y disidencias. Y además quería también preguntarles por una herramienta que la Comisión Feminista ha conquistado, que es la existencia dentro del sindicato de ADES Montevideo del equipo multidisciplinario, ¿no? ¿Cómo eso ha contribuido al abordaje de estas situaciones? Sí, por un lado esto que vos decías, nosotras entendimos que era primero que nada armando redes con otras compañeras, y en ese sentido hemos tenido bastante trabajo e intentado mantener en el tiempo reuniones con comisiones de mujeres y comisiones feministas de la educación en general, con las compañeras de AFUTU, con las compañeras de ATES, con las compañeras maestras, de SINTEP, ahora con el CIDFE también, o a veces en algún momento con gente de la universidad, con compañeras de la universidad, porque entendemos también que esa red es la que nos sostiene frente al avance o no de lo legal, que va a otro ritmo, que toma en cuenta otras cosas, ¿no? Esa escucha, ese acompañamiento que tenemos entre nosotras es lo que también nos da una fortaleza bien importante, ¿no? Y así también es que de alguna forma pensamos el equipo de violencia basada en género, porque el equipo es, como vos decías, o no sé si lo nombraste, pero es interdisciplinario, cuenta con una abogada especializada, cuenta con una psicóloga y también con una tallerista, y en realidad han hecho hacen un trabajo que es enorme para nosotras, ¿no? Desde el ir buscando los materiales legales que están desfasados con respecto a las leyes nacionales. Eso pasa muchísimo en secundaria, ¿no? Secundaria está varios pasos más atrás en la aplicación de protocolos o en la implementación de leyes de lo que son las leyes nacionales en lo que refiere a las cuestiones de género. Desde los cuidados a las infancias, desde los protocolos frente a denuncias de acoso, un montón de leyes que ahora no me estoy acordando, pero nada, que secundaria en realidad termina siendo un elemento más de vulneración en nuestras vidas, en nuestra vida laboral también en lo específico. Y el trabajo de las compañeras, no sé vos
si quieres agregar algo. Dale. El trabajo de las compañeras en realidad viene siendo desde la realización de talleres de normativa hasta el acompañamiento de casos, situaciones específicas que ayudan a las compañeras a presentar un escrito, o en situaciones a veces han sido muy complejas, de denuncias muy complejas de compañeras que han sido acosadas. Y bueno, tenemos un trabajo cercano con el equipo, y vamos viendo todo el tiempo cómo se puede ir mejorando y retroalimentando lo que ellas pueden y logran hacer desde ese lado, y lo que nosotras podemos hacer con las compañeras desde un apoyo que no va a ser técnico, pero que todo el tiempo tiene ese anclaje en los aportes técnicos que ellas pueden darnos. Y también creo que en nuestro sindicato y nuestra comisión fue pionero en lo que era el espacio de cuidados. O sea, nosotras lo propusimos en una asamblea, se generó una dinámica de trabajo con ciertas personas que se le llama espacio recreativo, pero que bueno, que está a disposición de que las compañeras puedan realizar las actividades sindicales y puedan ir con sus hijos y sus hijas a esas actividades, y que esas tareas de cuidado que muchas veces, que históricamente han recaído sobre las mujeres, no sean un impedimento para la militancia en un sindicato que es feminizado en una gran proporción, ¿no? El 70% de las profesoras somos mujeres. Entonces, bueno, para que también no siga habiendo como una reproducción de esa violencia machista y de esas desigualdades, o sea, por lo menos de las desigualdades a la interna de la presencia masculina en el sindicato, bueno, a empezar a abrir la presencia de las compañeras en, por ejemplo, que los cuidados no sean un impedimento para asistir a las actividades. No, y escuchándolas, no sé, me surge como la pregunta de cómo hacer, cómo hacen el día a día, ¿no? Llega algún estudiante con una situación que se está viendo acosada en el liceo, ¿cómo actúan? ¿Cómo se hace el protocolo? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo hacen? Bien, nosotras en realidad estamos en muchos liceos donde muchas veces recibimos, se vive alguna situación de acoso dentro del liceo por parte de un estudiante. Ahí el protocolo, por ejemplo, lo que indica es que se tiene que hacer la denuncia, como esta situación se tiene que llevar a la dirección, ¿no? Sería como una denuncia institucional dentro de la institución. Y la dirección sí o sí tiene que tomarlo. No hay acá una cuestión de que, bueno, no hay una cuestión de que la dirección tiene que evaluar esa situación. La dirección sí o sí tiene que tomarlo, hacer una redacción y enviarlo por lo que se llama vía jerárquica, enviarlo a inspección. A inspección, sí, como a la parte central de secundaria, porque ni siquiera sería como... Lo manda a inspección de instituto y liceo. Claro, ni siquiera sería como una inspección de asignatura. Y ahí iría como a la parte jurídica, esa denuncia, y se citan las partes cuando... O sea, se le toma declaración a las personas. También está bueno que las personas sepan que cuando se hace una denuncia de ese estilo en secundaria, va a haber una parte donde se va a llamar a que se les tome declaración. También para medir qué nivel de exposiciones están dispuestas a pasar esas personas, ¿no? Muchas veces nos llegan estas situaciones porque la gente no sabe cuáles son los pasos, y nosotras lo que hacemos es orientar a esas personas a que puedan hacer las denuncias dentro del liceo, acompañar, y también con el respaldo de tener un respaldo jurídico, ¿no? De tener una abogada dentro del sindicato. Porque la realidad es que muchísimos casos de situaciones de acoso o de violencia y de malos tratos también dentro de las instituciones, dentro de los liceos, no son elevados como denuncias por parte de las direcciones. Y esa es una gran barrera con la que nos hemos encontrado. Una de las recomendaciones que nosotras hemos hecho es que, por la parte secundaria, tiene como una forma burocrática de funcionar, que si vos llevás esa denuncia directamente a la inspección,
la resolución de esa denuncia va a ser que por cuestiones formales, porque no se respetó esa vía jerárquica del paso a paso de ir para arriba, digamos, en la jerarquía de quienes tienen que recibir la denuncia, que por vía jerárquica queda sin efecto. Claro. Sin efecto la denuncia. Entonces muchas veces lo que se recomienda es, cuando hay direcciones que son omisas y que ya sabemos que no están mandando las denuncias, que se presente la denuncia escrita por parte de las docentes que acompañan, se presente esa denuncia escrita a la dirección y se ponga en la denuncia que se va a adjuntar o a entregar una copia de esa denuncia en mesa de entrada, que es directamente en las oficinas de secundaria. Entonces vos haces eso, llevas a la dirección esa denuncia y automáticamente salís del liceo, llevas la denuncia a mesa de entrada, ahí en la calle Rincón, y ahí de alguna forma dejas expuesta a la dirección que no lo hace. No te salteas la vía jerárquica porque vos ya le dijiste, en realidad vos ya lo entraste en dirección y ya le advertiste, ya le dijiste que le ibas a mandar a inspección directamente, y ahí te aseguras que llegue a las oficinas, porque la realidad es que no pasa. Después otras personas han tomado la decisión de ir a denunciar a las comisarías y lamentablemente han tenido un efecto más rápido y más efectivo que las denuncias que suceden en secundaria, que también ahí nos vamos dando cuenta de cuáles son de las falencias que tiene la institución, porque también se deja como muy desamparadas, o sea, sumamente desamparadas a las estudiantes o a las funcionarias que denuncian. Claro. Sí, en muchos casos quedan en la impunidad, ¿no? Lamentablemente. Sí, la mayoría de las veces la forma de resolución de estos temas es a puerta cerrada en dirección y pidiéndole al docente involucrado que se tome una licencia y tratando de apaciguar las aguas y que eso no salga de la institución, porque en realidad hay como una cuestión de que las direcciones no quieren que dentro de su liceo aparezca ese problema. Entonces lo que hacen es, calmar la situación y por lo general sacar al docente involucrado. El docente denunciado, ustedes se ponen a pensar, inmediatamente tiene licencia psiquiátrica. Al otro día ya está con... Entonces se desaparece y después se cambia de liceo. Entonces empieza ese circuito de voy de liceo en liceo y nadie se va enterando de lo que va pasando. Claro. Siempre recaen, ¿no? Cuando vuelve a pasar la situación, rascas un poco y ya había pasado lo mismo en otros liceos. Y lamentablemente esa es la forma más común de funcionamiento. Pero, en realidad esto de trabajar, de avanzar y de poner el tema en discusión y de insistir, de poner arriba de la mesa todos estos temas, hace que lentamente ya cada vez más las direcciones se ven involucradas en esto. Como dice Cecilia, conocer cómo son los protocolos, conocer qué hay que hacer, saber que si uno lleva la denuncia, llevar una copia en mesa de entrada, es una garantía de que la dirección va a tener que actuar y no va a poder resolverlo a puerta cerrada como se venía haciendo históricamente. Entonces son esas pequeñas acciones que generan cambios en las prácticas y eso sí se está viendo. Sí, y esto que en algún momento, que antes traía Ana, ¿no? Las situaciones de denuncia que no involucran actores institucionales, por ejemplo de denuncia de violencia doméstica, en los casos de algunos estudiantes, tienen sus propios protocolos que son distintos y que muchas veces también llevan adelante o las ascriptas o las referentes de educación sexual, y también ahí se intenta como poder preservar resguardar a las estudiantes, y también es algo que en esos casos no es que se sabe a viva voz en los liceos, ¿no? Que ahí hay como un proceso mucho más cuidado, pero se tiene mucho menos resistencias a lograr hacer esas denuncias y activar esos protocolos. Bueno, ¿y cómo les parece que debería ser una educación con perspectiva feminista? Sí, es que yo creo que ahí, por ejemplo, una cosa es sumar la variable género, ¿no? ¿Qué decías hoy? Y otra cosa, pero inclusive porque la pedagogía feminista para mí tiene que ver con hasta los formatos de aula. O sea, creo que realmente es algo que nos tenemos que sentar a pensar mucho más profundamente, porque si nosotros mantenemos el formato de clase que tenemos y sumamos la variable género a nuestros análisis, no va a ser una pedagogía feminista, porque no va a haber nada de esa estructura que se esté trastocando, porque no va a ser tampoco una pedagogía liberadora. Va a ser sumar, y que no es menor, pero sumar la variable género. Creo que las pedagogías feministas van a tener que ir pensadas como las pedagogías libertarias, como otros tipos de pedagogías. Tienen que pensar en romper la estructura
esto, la silla, el profesor, la profesora hablando, el modelo ese. Sí, lo que pasa es que me parece que esto de pensar las prácticas en realidad no es la sumatoria de autores, que eso es, desde el punto de vista teórico y de poner arriba de la mesa que la ciencia, las asignaturas, la educación, toda tiene una participación femenina que está para muchas oculta y que no se ve, la bibliografía, qué sé yo, es un aspecto. El otro aspecto es el aspecto práctico, como vos decías, ¿no? ¿Cuál es la traducción didáctica de esto? Bueno, y ahí es lo que hay que sentarse a discutir, porque ¿cuál sería la traducción didáctica de una pedagogía feminista? ¿No? La disposición de las aulas, la participación de los estudiantes, la circulación de los conocimientos, la estructura institucional, el liceo, o sea, ¿qué hace? ¿Cuáles serían esos aportes? Eso me parece que está en construcción. Me parece que eso es una discusión que no sé si se ha llegado desde el ámbito de profesoras, ¿no? Sí, porque primero hubo que atender la violencia. Primero tuvo que empezar a decir que hay profesores que son violentos y que hay profesores que abusan de sus estudiantes y que cuando los estudiantes dicen cosas hay que escucharlo, que el adolescente no por ser adolescente inventa, que no es todo histeriquismo, que no es toda, que no se empató tan para sacar a un profesor porque les puso la materia baja. O sea, luchar contra todos esos discursos. Eso fue como es un gran tema. Eso es como una gran batalla, ¿no? Que es la batalla que hemos tenido las mujeres desde siempre, ¿no? Luchar contra los discursos que se instalan, ¿tá? No estamos inventando. Las chiquilinas no están enojadas porque se sacaron bajo el escrito, que es lo que le dicen, ¿no? El profesor las expone el cuerpo cuando las hace pasar al pizarrón. Sí. ¿Tá? Entonces, estamos a ese nivel, claro. Estamos en ese, es un nivel como que está, uno y después, que puede ser concomitante, no te digo que no, pero hay que tener también tiempo y espacio para decir, bueno, y además cómo transformo mi aula y cómo transformo mis prácticas en unas prácticas que sean, por lo menos, que tiendan a la igualdad, que pongan en discusión estas cuestiones vertebradoras del sistema. ¿Cómo hago que mis estudiantes analicen, discutan? ¿Cómo hago que los estudiantes se crucen, se encuentren, discutan? ¿Cómo hago para que ellos vean el mundo que los rodea desde otra perspectiva? Sí, sobre todo, recién empieza. Sí, claro, eso que por un lado decía Ana, ¿no? De que en realidad lo primero fue como poder validar también un discurso de las mujeres, de nosotras mismas y de las violencias que vivimos y que se reproducen dentro de las instituciones. Que se reproducen y a veces se amplían dentro de las instituciones. Por otro lado, ver como profes nosotras qué fisuras encontramos a los programas, dentro de los programas, para meter o las variables género o los contenidos antipatriarcales, lisa y llanamente. No sé, pienso en las clases de geografía, no solamente trabajar con autoras mujeres, sino cómo se espacializa la desigualdad de género, ¿no? Cómo se materializa en el espacio esa desigualdad. Cómo impactan las empresas, las megaempresas, los megaproyectos extractivistas de forma diferenciada sobre hombres y mujeres. Yo qué sé, cuando uno reflexiona las prácticas, reflexiona como todo el universo de la educación, lo institucional, lo programático, los contenidos y la práctica en sí misma dentro del aula. Es un complejo, no es una cosa, no es que no existe una pedagogía feminista porque yo ahora en mis programas solo uso mujeres. Bien, eso es una variante, no es una pedagogía feminista porque yo ahora, no sé, agarré en el salón y a las chiquilinas las puse de otra forma. No basta con eso, es como meterse en la complejidad de lo que es la educación y todos sus niveles, ¿no? Entonces están los niveles normativos, los niveles institucionales, los niveles que tienen que ver con los contenidos y los programáticos y tienen que ver también con la cotidianidad, ¿no? Y esto que decía Ceci, la disposición del aula, el funcionamiento del liceo. Pero lo más importante igual es tenerlo en la cabeza. Yo creo que primero es discutirlo, por eso cuando uno empieza a rescatar
autoras feministas, dice, bueno, por un lado empecé por lo menos saber desde mi asignatura quiénes estuvieron detrás de la construcción del conocimiento, de la construcción de los contenidos, los conceptos que yo traigo al aula. A partir, eso ya es un elemento que da avance, ¿no? A partir de ahí puedo pensar cómo complejizar mi clase, cómo puedo hacer para que esos estudiantes empiecen a analizar, ¿no? La realidad que los rodea de otra forma, desde otra impronta, ¿no? ¿Cómo puedo aportar a la igualdad? ¿Cómo puedo aportar al cuestionamiento de lo que ya está instituido socialmente? ¿No? Nosotros somos una pata de la sociedad. Ellos vienen con un mundo y nosotros somos un pedacito de ese mundo. Bueno, desde ese pedacito de mundo, ¿cómo podemos contrastar y cómo podemos hacer que ellos cuestionen el resto del mundo? Porque en realidad nuestra tarea va a estar ahí, ¿no? En dejar como, bueno, podemos mirar de otra forma, porque todo tu entorno mira para un lado, pero vos capaz que si torcés la mirada, algo distinto pueda pasar. Y eso como muy despacito. Pero es como una autoobservación, una autorreflexión y sobre todo una discusión colectiva. Creo que también son necesarios los espacios de discusión colectiva, docentes, donde todos estos temas estén en discusión, porque no basta con que yo lo piense en mi casa, es necesario y es fundamental que lo podamos discutir entre todas en los espacios en los que nos encontramos. O sea, estos temas no están en discusión en una sala docente de ninguna asignatura, no están en discusión en ninguna coordinación de ningún liceo, no está la discusión de sentarnos a ver cómo nosotros podemos cambiar o transformar las prácticas, pero no discutimos la violencia dentro del liceo. En ninguna coordinación, en ninguna sala se sistematiza la discusión sobre el abordaje de la violencia toda, ¿no? Entonces, bueno, la institución como institución está muy atrás en todo esto. Sí, que esto de la pedagogía feminista es una, como decía Ana, una construcción colectiva y bueno, y ahí también está como la magia, ¿no? De que en realidad es algo, son proyectos que nos esperan también, ¿no? A la discusión. Así como tampoco hay en este momento un proyecto educativo sindical y que también podría estar a la espera de su construcción, ¿no? O sea, qué propuestas tenemos, bueno, particularmente también con las pedagogías feministas, que hay un montón escrito, pero bueno, también es una construcción, es algo que está en construcción y que tiene que ser una construcción colectiva. Y bueno, y también esto que decíamos, ¿no? De que este es un camino que está en disputa de manera permanente, que no es algo logrado y que, bueno, y de acá en adelante, entonces esto ya se transformó y se va a mantener, ni lo que se ha avanzado en términos de leyes, ni lo que se ha avanzado en, no sé, hasta en las validaciones de los discursos, ¿no? Está en permanente disputa y vemos también con estos avances del fascismo, cómo se pone en cuestión todo nuestro, desde nuestro discurso, nuestras prácticas, nuestras validaciones y bueno, ahí esa necesaria batalla que es permanente y que sobre todo es colectiva también, ¿no? El feminismo tiene un desarrollo largo, histórico, y sin embargo hace 2 décadas atrás parecía que no estaba arriba de la mesa, o eran sectores muy reducidos los que lo ponían arriba de la mesa. Está teniendo como un avance, ahora una expansión, pero esa expansión, como todo, no es que se vaya a mantener en el tiempo ni asegurar estos caminos andados. Bueno, chilinas, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad que es un tema para seguir pensando, para seguir construyendo juntas. Y bueno, nos despedimos esta vez con un poema de Carmen Soler. ¿Te parece, Paulín? Me parece perfecto. Te escuchamos. Arráncate la mordaza y canta. Escupe el veneno y vive. Pon la tristeza en la palma de tu mano y sopla. Véndate la herida y lucha. Vamos, ya. Carmen Soler. Como decir, bueno. Qué feliz, sí.